Bien, este segundo vídeo sobre el sistema nervioso y ejercicio aborda el análisis de la locomoción. La locomoción, que no la marcha, es el movimiento más y mejor estudiado en neurofisiología. Y realmente, pues en sentido literal, la locomoción es la capacidad para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, como al comienzo, digamos, de la edad, al comienzo, digamos, de la vida, el niño se puede trasladar de varias maneras, pues es mucho mejor llamarlo locomoción. No digo otros animales que se trasladan de un sitio a otro de otra manera que no es mediante la marcha o algo similar. Por lo tanto, lo suyo es denominarlo locomoción. Tampoco yo pretendo que las personas suscritas al canal de YouTube pues se entusiasmen como yo con esto, pero realmente es muy, muy, muy bonito y muy interesante el estudio de la locomoción. Bien, la locomoción, como he comentado, pues está analizada desde hace muchísimo tiempo y lo primero que hay que preguntarse es en qué parte del sistema nervioso se localizan los centros nerviosos para la locomoción. Bien, la locomoción en el gato, que se encuentra desconectado a nivel de la médula espinal, pues realiza los movimientos de flexo-extensión de sus cuatro miembros. Pero tiene la dificultad de que no puede mantener la postura por fatiga sináptica y los movimientos se producen de forma desorganizada. Entonces, se infiere de esto, pues lo que fundamentalmente está destacado ahí, ¿no? Que la ejecución correcta de la locomoción se reduce a unas estructuras o a unas, digamos, microcircuitos que genéricamente se conocen con el nombre de eh, generadores centrales para el movimiento, ¿no? Y que estos generadores centrales para el movimiento por sí mismos no logran una locomoción correcta, pero que están localizados en la médula espinal. Bien, aquí tenemos un modelo simplificado de los estudios que han hecho los diferentes investigadores sobre los generadores centrales para el movimiento. Entonces tendríamos aquí un generador central para la pierna derecha y un generador central para la pierna izquierda. Entonces, cuando está activo el generador central para la pierna derecha, al mismo tiempo está inactivo para la musculatura extensora. Sí, para musculatura flexora, pero no para musculatura extensora. ¿Y qué es lo que ocurre en la pierna izquierda? Pues justamente lo contrario, que está estimulada la generador central para los músculos extensores y inhibidos para los músculos flexores, de tal manera que se establece un circuito entre flexores y extensores de ambas piernas. Claro, como las piernas no van a ir independientes, por lo tanto, en la pierna izquierda y la pierna derecha tienen que estar integradas, ¿de acuerdo? Para que el sujeto realice los movimientos de cadera, rodilla y tobillo que son pertinentes. Bien, pero claro, como hemos dicho, es en el animal espinal o en el gato, pues los generadores centrales espinales por sí mismos no logran una marcha adecuada. Entonces quiere decir que desde arriba, desde centros supraespinales, se tiene que controlar los generadores. ¿Cuáles son las vías que intervienen? La vía retículo-espinal y la vía vestíbulo-espinal serían aquellas vías nerviosas que actuando sobre los generadores centrales de la médula espinal, claro que aquí obviamente ni que decir tiene que habría que añadir otros dos generadores centrales, uno para cada pata, digamos, delantera, trasera, derecha e izquierda. Bien, entonces, el resultado es que el tronco del encéfalo es el que por sí mismo controla a los generadores centrales espinales y se logra ya una locomoción a diversas velocidades. Bien, pero claro, cuando un sujeto camina, pues no solo se tiene que producir una
secuencia rítmica de los movimientos de los miembros inferiores, fundamentalmente, que de los superiores también, sino que al mismo tiempo se debe producir una activación principalmente, como está puesto ahí en la diapositiva, del aparato respiratorio y del corazón. Pues en efecto, tiene que haber una coordinación muy exquisita entre la parte somática, es decir, la parte del movimiento, y la parte vegetativa, que sería el control del aparato respiratorio y del corazón. Como se ve en la gráfica de la derecha, pues en negro está la respuesta de la frecuencia cardíaca, que llegaría a 120 latidos por minuto obviamente caminando de forma despacito, bien, o moderadamente, mientras que la frecuencia respiratoria llegaría pues casi a duplicar la frecuencia respiratoria que tenemos en reposo durante la duración de todo el ejercicio. Y esto requiere que el telencéfalo y el diencéfalo, actuando sobre el tronco cerebral, coordine primero la respuesta vegetativa y, por otro lado, la respuesta motora del movimiento. Pero todos sabemos que se pueden, digamos, de pasar de caminar a trotar, de trotar a carrera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen está representado el paso, digamos, el movimiento de la locomoción, que es como se debería de llamar, a caminar despacio, por ejemplo, bueno, despacio, relativamente despacio, a 10 minutos el kilómetro, la marcha atlética, que va a un ritmo de 4 minutos el kilómetro, y finalmente la carrera, por ejemplo, de un maratoniano, que va va bastante por debajo de 4 minutos el kilómetro. Bien, entonces, el programa motor, es decir, lo que está grabado en nuestro cerebro, por decirlo así, es el mismo y la secuencia es la misma. Si ustedes lo ven, es una secuencia contralateral, que quiere decir que mueve los miembros superiores e inferiores de forma contraria, de tal manera que cuando avanza la pierna derecha, avanza el brazo izquierdo. Claro, esto es poco manifiesto a lo mejor en el caminar normal, pero es muy manifiesto en digamos, en la marcha atlética y también en la carrera. Que eso probablemente ha sido un legado de digamos, de la evolución, de cuando íbamos prácticamente a cuatro patas. Entonces, el programa es el mismo y es un programa innato, grabado, no tiene que aprenderse. Bien, pero la activación es diferente, porque ¿en qué? En el tipo y frecuencia de las unidades motoras. No se va a activar las mismas unidades motoras cuando el sujeto va caminando, que cuando va haciendo, por ejemplo, carrera atlética, que cuando va corriendo. Y por otro lado, las diferentes activación también de las neuronas vegetativas, digamos, de diversa frecuencia de estimulación. Todo ello lleva a qué? A que sea la misma frecuencia de estimulación rítmica de los movimientos, pero, digo, la misma secuencia, pero distinta frecuencia y amplitud articular. Repito, en los tres tipos de movimiento que hemos dicho, que en definitiva todos son lo mismo porque es locomoción. Mientras que la respuesta por la vía vegetativa, pues permitiría un aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y un aumento de la frecuencia respiratoria en función de la intensidad. Bien, en esta figura se muestra pues lo que sería la carrera, la carrera. Digamos, la intensidad, por ejemplo, del 75% del consumo máximo de oxígeno. Y en la figura lo que se muestra es el descenso de la concentración de glucógeno a medida que avanza el tiempo. De aquí, ¿qué se puede inferir? En línea continua estarían el descenso de glucógeno en las fibras tipo 1, en línea, digamos, discontinua sería el descenso del glucógeno en las fibras tipo 2A y en el punto raya
punto raya sería el descenso de la concentración de glucógeno en las fibras tipo 2B. Se puede inferir de ahí que entonces las fibras tipo 1, que fundamentalmente están inervadas por motoneuronas ST, esta por FST y esta por FT. Por lo tanto, se puede inferir la utilización de las unidades motoras. De tal manera que, repito, el programa motor sigue siendo el mismo, los centros de control cerebral del tronco cerebral actúan sobre los generadores centrales espinales y entonces, en este caso, ¿qué es lo que veríamos? ¿O qué es lo que deduciríamos? Porque no lo vemos, lo deducimos del descenso de concentración, que se están utilizando muchas fibras ST y FST. Bien, porque a elevada frecuencia de estimulación, puesto que a los 40 minutos aproximadamente desciende mucha concentración de glucógeno, luego deducimos con lógica que estamos utilizando mucho las fibras ST y FST, mientras que las fibras FT a moderada frecuencia de eliminación, puesto que, digo, de estimulación, puesto que, repito, el descenso es más pequeño. Luego, en suma, cuando este sujeto haga un ejercicio de esa intensidad, va a utilizar fundamentalmente las fibras ST y FST y en mucha menor medida las fibras para las unidades motoras FT. Si hacemos la correspondencia siempre de ST, fibras tipo 1, unidades motoras FST, fibras tipo 2A y unidades motoras tipo FT, fibras 2B. Haciendo esa correspondencia, que no siempre es exacta. Bien, cuando el sujeto realiza una actividad física, es decir, hace la carrera al 40% de sus dedos más, repito, el programa motor parece que es digamos que no tiene sentido insistir, pero es que insisto siempre porque el programa motor es exactamente el mismo. Si un sujeto va caminando, si va trotando, si va corriendo, es exactamente el mismo desde el punto de vista del sistema nervioso. Y por lo tanto, todo esto es exactamente igual. ¿En qué cambia? Cambia en cómo los centros, como en general, cómo se seleccionan las unidades motoras. En este caso es evidente que el descenso del glucógeno solo ocurre en las fibras tipo 1, es decir, que estaríamos activando las unidades motoras ST, mientras que el descenso en la concentración de glucógeno en las fibras 2A y 2B es prácticamente despreciable. Lo que quiere decir que para ese tipo de ejercicio hemos utilizado solo las unidades motoras ST. ¿Qué ha pasado en el otro lado, en el lado de, digamos, vegetativo? Pues que ha aumentado la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pues a 120 latidos minuto y la frecuencia respiratoria, pues digamos, a unos 30 respiraciones por segundo. Bien, entonces, si hacemos una síntesis de todo esto, pues en un diagrama, pues realmente varía muy poco de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Tendremos el programa motor para la locomoción, que actuaría sobre los generadores centrales, que activarían de forma simultánea las unidades motoras y las neuronas vegetativas. En un primer caso provocaría la locomoción o desencadenaría la locomoción, mejor dicho, que provocar, y en otro caso desencadenaría el aumento de la actividad cardíaca y respiratoria correspondiente al tipo de locomoción. Pero claro, requiere automáticamente que haya una información al sistema nervioso, es decir, una señal de control para la parte, por decirlo así, somática y una señal de control para la parte vegetativa. La señal de control para la parte somática proviene de receptores que están situados fuera del sistema nervioso central, es decir, el uso muscular, el órgano tenderoso de Golgi, los restos articulares y la piel. Y dentro del sistema nervioso central, es decir, el sistema visual fundamental, bien, y el aparato vestibular. Mientras que las señales de control, pues también tendrían la misma distribución, periféricos y centrales. ¿Cuáles más útiles? Los periféricos, ¿vale? Que los centrales. Los centrales son de urgencia, pero los periféricos son de señal de en qué situación cardiovascular y respiratoria está el sujeto. Bien, y finalizamos pues, con esta diapositiva que realmente pues, es la que
el que no quiera entrar en este detalle pues puede ver que esto pues, no es una tontería, sino que necesita de alguna manera estudiarse. Bien, entonces, lo primero que digo ahí es que los mecanismos de regulación de la locomoción son inteligentes y entonces regulan sin nuestra voluntad, pero perfectamente. Regulan sin nuestra voluntad. Nadie que corra va pensando ni en las unidades motoras que está activando, ni en la parte, por decirlo así, vegetativa. Nadie. No, puede ir su pensamiento y su cabeza y su mente en otras cosas muy diferentes que no sean eso. Luego, entonces, quiere decir que son mecanismos muy inteligentes que regulan sin necesidad de nuestra voluntad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos ayudarle a los sistemas de control para que perciban de forma consciente mejor lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Entonces, tanto en la locomoción como en el ajuste cardiovascular. Para que, repito, no enseñar, aquí pone enseñar, pero no es enseñar la palabra, es ayudar, ayudar a percibir mejor. Bien, entonces, pues aquí tendríamos cualquier reloj de estos ahora automáticos que te dan 40.000 variables, entre ellas la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos en la parte central la manera de regular la intensidad o de conocer qué es lo que está haciendo nuestro organismo mediante la conversación, es decir, lo que le llaman los ingleses o los anglosajones el talk test, es decir, el test del habla, de tal manera que una intensidad leve quiere decir que el sujeto puede mantener perfectamente la conversación, que una intensidad moderada mantiene la conversación con cierta dificultad y que a una intensidad alta el jadeo le impide mantener la conversación y además tiene una falta de sensación de que le falta aire para simultanear la conversación con el habla. A mí, pues, y finalmente la escala de Borg. La escala de Borg, por todo el mundo conocida, en la cual pues distribuye los niveles de intensidad en función de unas manifestaciones que básicamente eran de la frecuencia cardíaca, pero que pues en muchos casos se pasa de forma separada, es decir, qué le pasa a la parte central, corazón y pulmones, y qué le pasa a la parte periférica. A mí no me gusta nada eso porque estaría desligando la realidad de lo que hace nuestro sistema nervioso, que es coordinar ambas. Pero bueno, la gente lo pasa. Bien, con esta diapositiva es a mi juicio, tan útil desde el punto de vista de la práctica, pero que de alguna manera refleja todo lo anteriormente descrito, que el sistema nervioso es capaz de controlar sin ninguna ayuda la parte de locomoción con la parte de ajuste cardiovascular y respiratorio. Espero que les haya parecido muy interesante, por lo menos para mí. Es muy interesante y es una maravilla lo que hay escrito sobre esto.